Bien. Bueno, continuando con el proceso de implementación BIM en la EMB y en esta fase de ambientación, el día de hoy vamos a tener una charla en nuestra sesión 3 y es ¿por qué BIM en proyectos ferroviarios? Quien nos acompaña es el arquitecto Evelio Sánchez, quien cuenta además con estudios máster en rehabilitación y renovación urbana, tiene una amplia experiencia en desarrollo de proyectos públicos y privados. A resaltar, es un apasionado por la tecnología del software y es gran parte por esa razón que nos acompaña el día de hoy. Un punto a resaltar es que es un apasionado defensor, casi que un activista de los formatos abiertos y el software open source, que pues ha desarrollado una constante búsqueda de nuevas aplicaciones y flujos de trabajo que aporten beneficios en la cadena de valor de la construcción. Tiene un amplio interés por los estándares abiertos, por ello desarrolló I Love IFC, una plataforma de herramientas online para gestión de archivos IFC, así como su consultoría OpenBIM IFC ADIC. Además es usuario de herramientas BIM desde 1999 y actualmente participa como profesor y tutor en máster de gestión BIM, podría decirse los más exitosos que se desarrollan en habla hispana, y imparte herramientas en materias relacionadas con la gestión de personas y equipos IT, así como procesos de negocio. Es miembro del equipo de desarrollo y gestión de BIMmate, una empresa de diseño de herramientas especializadas como Mamba, algo de lo que vimos ayer. Agustín Jardín nos mostró un ejemplo rápidamente. También, perdón, no fue Agustín, sino Manuel García, nos mostró el uso de Mamba en el primer proyecto que vimos el día lunes. Y Mamba pues es un software avanzado de mediciones y presupuestos BIM. Es además socio en Edilicia BIM, una consultora BIM de ámbito internacional en la que lidera la estrategia de negocio y la implantación BIM en organizaciones. Además, complemento con que es integrante de BIMRAS, una plataforma, bueno, un podcast donde hace difusión desde hace ya bastante tiempo sobre la metodología BIM y sobre todos aquellos aspectos de la tecnología que tienen relación con el mundo de la construcción. Es CTO de BIM Job Offers, un servicio de alertas de empleo focalizado en el mercado laboral relacionado con la tecnología en el sector AECO y muy especialmente en perfiles BIM. Ha participado en el diseño ha impartido de los programas de formación BIM del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, entre otras instituciones profesionales. Ha participado como ponente en congresos y eventos organizados por BIM Forum Chile, ProBIM República Dominicana, Cámara de la Construcción de Costa Rica, SFIA de Costa Rica, BIM Forum Argentina, BIM Forum Acciona, o que ahora se llama Plan BIM México, y pues entre otras organizaciones internacionales. Si me lo permite, Evelio, podría decir que el día de hoy contamos con un panelista tipo rockstar y vamos a participar de una conferencia que es tan disruptiva a la que Chuck Norris no se atreve a asistir. Bueno. Entonces, te doy paso. Evelio, muchas gracias por atendernos, por participar, y el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Raúl. A ver, me pasa muy a menudo que cuando me hacen una presentación de este tipo me cuesta identificarme porque se empiezan a contar proyectos y temas en los que estoy y la verdad que resulta un poco abrumador. Pero sí, participo en todos esos y en alguno más como consultor, impulsor o muchas veces sin más como participante. La charla de hoy voy a compartirles pantalla directamente. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Creo que está ya mostrándose en mi pantalla, ¿verdad? ¿Confirmáis? Sí, se está viendo. Perfecto. Pues, como decía, la charla de hoy, cuando Raúl comentó el tema, dije, hombre, a mí me gustaría, de ser posible, trasladar el porqué, la importancia de trabajar con formatos abiertos.
Como ha dicho Raúl en la presentación, bueno, algunos de los proyectos en los que estoy tienen que ver con IFC, con estándares abiertos, con herramientas que gestionan archivos IFC y que gestionan este tipo de información, con lo cual, bueno, a mí me parecía, evidentemente, es, por así decirlo, es de lo que suelo hablar. Lo mostraba un poco como incluso activista, pues sí, en el mejor de los conceptos entiendo y espero que ustedes también entiendan al final de la charla por qué o cuál es la importancia de trabajar con formatos, en este caso IFC, pero en general con formatos abiertos en nuestro ámbito, en nuestro sector. Más teniendo en cuenta que dentro del uso de herramientas BIM, pues cada vez es más el número Niños, de... Perdón, ¿alguno me hace un pa? ¿Me creo suben que un vaso de agua? algún micro hay abierto para una señorita con sed. Como decía, el uso de herramientas cada vez es mayor, cada vez hay más alternativas, más oferta de herramientas que se imbrincan, que se insertan dentro de flujos de trabajo BIM y por lo tanto cada vez desde mi punto de vista, desde el punto de vista de muchos otros, se hace más necesario, urgente diría yo, el saber, conocer y entender por qué trabajar con estos formatos abiertos. En concreto, bueno, me imagino, se habrán dado cuenta algunos, he curioseado por los perfiles de LinkedIn de todos los que estábamos invitados a la charla, con lo cual se habrán dado cuenta que he ido buscando pues, a todos los participantes, fundamentalmente para entender cuál era el contexto en el que se desarrollaba la charla. He podido ver que los perfiles son muy diferentes, con lo cual la primera cuestión a resolver es ¿qué es eso del IFC? Entiendo que no todos los perfiles que estamos hoy aquí en esta reunión somos perfiles técnicos, no todos de los técnicos, probablemente incluso muchos de ellos tengan un conocimiento aproximado de qué pueda ser el IFC o por qué pueda ser interesante trabajar con él, pero entiendo que lo fundamental, por supuesto, es entender por qué usarlo, de ahí el título de la charla, pero también para aquellos que no están en el día a día del uso de esta tecnología, de estas herramientas, pues entender qué es, tampoco me voy a extender demasiado, pero por lo menos dar unas pinceladas de qué y por qué ese formato. Lo primero es decirles que es un estándar abierto de intercambio de información, que esto es como decir, pues mucho y nada al tiempo. Pero en el momento en el que entendemos que es un estándar específicamente diseñado para el mundo de la construcción y que a día de hoy ya se utiliza, afortunadamente con el estándar 4.3, veremos luego, ya puede utilizarse de forma bastante con muy buen desempeño en proyectos tanto de edificios, que es donde nace el estándar, como de puentes, carreteras. Y lo que nos trae aquí es instalaciones ferroviarias, pues el hecho de poder utilizarlo y de poder intercambiar información dentro del ámbito de desarrollo de estos proyectos, para mí, desde luego, lo convierte en una pieza fundamental de cualquier implantación BIM y de cualquier estrategia BIM que se pretenda desarrollar dentro de una organización. Más si cabe en una organización como pueda ser Metro Bogotá, en la que entiendo que se unen por una parte, la fase de diseño, en la que entiendo que ustedes, de una forma u otra, tanto con medios propios como con medios externos, desarrollarán parte del diseño de las infraestructuras, porque también comprenden como propietarios de las infraestructuras la ejecución de esas obras, evidentemente con empresas externas, pero tienen una participación clara e importante en la ejecución de esas obras. Y aquí viene la parte en la que yo entiendo que el uso de formatos IFT es más crítica y en general el uso de formatos abiertos es terriblemente crítica dentro del modelo de negocio de una organización como la suya, porque trabajan la operación,
porque no el objetivo, entiendo yo, corrígeme si no es así, de Metro Bogotá no es desarrollar un proyecto de un metro, no es construir un metro. El objetivo de Metro Bogotá es operar una infraestructura ferroviaria. Bueno, pues el cómo se traslada la información desde ese punto inicial de proyecto hasta la fase de operación y mantenimiento, entiendo que es crítico dentro del modelo de negocio. Y para eso IFC puede jugar un papel, desde mi punto de vista, más que importante. Por ponerles un antecedente histórico minimísimo. Esta es un poco la vida, los pasos por los que se ha desarrollado IFC. Lo importante, al margen del estándar en sí, es reconocer que es un estándar internacional. Y esto quiere decir que siguen un conjunto de reglas y especificaciones que están consensuadas a nivel global para intercambio de información dentro de entornos BIM. Quiere decir que dentro del sector de la construcción a nivel más amplio, a nivel global, existe un consenso. Y ojo con esto, porque un consenso no siempre es un acuerdo. Consenso es unos puntos mínimos que tenemos en común. Bueno, pues existe un consenso en utilizar o en cómo describir las infraestructuras, los elementos constructivos, las propiedades y los parámetros que esos elementos constructivos tienen, y por lo tanto el uso de estas herramientas, el uso de una herramienta como puede ser IFC dentro de un estándar internacional, lo que nos va a permitir es la garantía de que va a haber un idioma común en el que podamos operar. Por supuesto, no nos va a dar una garantía absoluta de comunicación, del mismo modo que si yo hablo español y hablo inglés, cuando yo hablo inglés con un inglés, hay muchas, con un angloparlante, con un nativo, hay muchas posibilidades de que yo me pierda muchos matices del idioma. Pero cuando yo hablo inglés con un chino, o cuando hablo inglés con mis alumnos árabes o con cualquiera de mis alumnos que haya podido tener en Grecia, en Rumanía, bueno, a lo largo de todo el mundo, el que habla griego perfectamente, el que habla rumano perfectamente, el que habla árabe perfectamente, y yo hablaré español más o menos bien. Pero para entendernos necesitamos un punto común, y ese punto común es el estándar que hemos decidido de común acuerdo que vamos a utilizar, en este caso en el idioma, es el inglés. Bueno, pues el estándar que vamos a utilizar o que hemos decidido dentro del sector que vamos a utilizar es el IFC. Como me pasará a mí con el inglés, cuando hablo con un compañero rumano, habrá muchos aspectos para los que yo pueda encontrar matices que no sea capaz de trasladar. Y de la misma forma habrá muchos matices del rumano que no llegarán en el inglés, pero ello no va a ser obstáculo para que podamos comunicar. En todo caso, como pueden ver en el gráfico, sorprendentemente para muchos, el estándar IFC arranca en el año 94 de la mano de Autodesk. Autodesk y otra serie de grandes empresas del sector de construcción. No recuerdo nombres, únicamente me viene a la cabeza Honeywell, una empresa de sensórica y de bastantes temas de control de dispositivos. Pero bueno, había también alguna ingeniería grande. Había varias empresas que decidieron reunirse para acordar la manera en la que podían intercambiar datos entre sí. A partir de ahí, pues año 96 sale la primera versión del estándar, año 2005 se traslada el estándar y la gestión del mismo a Building Smart, una organización sin ánimo de lucro, una organización internacional cuyo objetivo es la adopción de estándares abiertos en la industria de la construcción. Y esto es crítico porque quiere decir que no hay detrás de la gestión y la decisión de cómo desarrollar IFC, el lenguaje común que vamos a darnos, no hay, como digo, un interés comercial de ninguna empresa. Evidentemente, cada empresa, sobre todo las grandes empresas, tendrán su interés por participar, pero lógicamente van a participar en un ambiente donde su capacidad de decisión se ve, en cierto modo, diluida con el resto de actores. Actores que podemos ser cualquiera de nosotros. Yo mismo pertenezco
participo en Building Smart Spain y, bueno, pues Building Smart Spain está representada en las mesas de toma de decisión de las directrices que van a seguir los estándares en los próximos años. Por lo cual, bueno, yo que no soy nadie en este ambiente, pues puedo sentarme al lado de el representante de Autodesk, que tiene toda la fuerza del mundo para hacer y deshacer con sus herramientas. En todo caso, 2005, 2007 se va desarrollando el estándar, 2013, 2017. 2013, interesante porque el estándar IFC con la versión 4.0 se convierte en un estándar ISO, reconocido a nivel internacional como norma ISO, con lo cual digamos que gana en peso. Y para destacar la llegada en el 2023 de la versión IFC 4.3.2. ¿Por qué para destacar esta versión? Porque es la primera versión en la que de forma efectiva, expresa y con elementos propios del lenguaje de las disciplinas ajenas a la edificación, se incorporan estos elementos al esquema. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora, a día de hoy, si hasta el año 2017, 2020, 2021, porque empezaron a aparecer las versiones candidatas, no había, digamos, contenedores específicos que recogiesen la idiosincrasia de las, por ejemplo, obras ferroviarias. A día de hoy, año 2023, sí ya el estándar reconoce la existencia y de forma expresa incluye entidades, elementos que permiten la incorporación de la información específica de obra ferroviaria dentro del esquema. ¿Quiere decir esto que antes del año 2023 no se podían hacer obras intercambiando información con IFC? No. Quiere decir que no había pues, traviesas, no había vías, no había ramps, puede ser. Bueno, no había elementos específicos del ámbito, del dominio que se llama dentro de IFC ferroviario, porque simplemente pues, estos elementos no se recogían dentro del esquema, pero se seguían utilizando el esquema como formato de traslado de información, porque lo que permitía el esquema era, por ejemplo, decidir que un objeto genérico podía llevar características, podía llevar atributos que lo identificasen como traviesa, como vía, como, en fin, como cualquier elemento específico. En este sentido, entendamos entonces que IFC es fundamentalmente la imagen que nos viene a los que ya estamos dentro del sector o a los que de alguna forma han visto alguna vez, mira, esto es un archivo IFC, o espera que abrimos un IFC y te muestro. Esto que vemos aquí, la visualización, la representación geométrica, es la imagen que hemos tenido habitualmente de un archivo IFC. Sin embargo, IFC no solo almacena información geométrica. Por supuesto, la información geométrica en un entorno BIM entendemos todos que tiene un peso y una razón de ser importante. Personalmente, cada vez tiendo más a pensar en el modelo de información antes que en el modelo de información del edificio, entendido como representación del mismo. Y ese modelo de información, lo he comentado en algunas otras charlas, hace que yo vea que el BIM es un BIM con I mayúscula y no tanto un BIM con B y M mayúscula. De tal manera que lo importante, lo que realmente tiene valor desde mi punto de vista, lo que realmente diferencia el trabajar con un modelo geométrico BIM a trabajar con un modelo geométrico 3D puro y duro, es el hecho de que ese modelo sirve de soporte a una gran cantidad de información. Una gran cantidad de información que no es gráfica, una gran cantidad de información que tiene sus distintas relaciones, tiene una estructura perfectamente definida en la definición del esquema de datos, tiene una organización de la información dentro del archivo que nos permite identificar de forma jerárquica qué elementos corresponden a qué agrupaciones o nos permite identificar dónde y por qué un elemento tiene unas características determinadas, pero además nos permite añadirle toda la información que nosotros deseemos, toda la información que nosotros podamos definir y que consideremos crucial para la coherencia, la comprensión mutua de la información entre las distintas partes que trabajan en torno al proyecto. De este modo, Building Smart de forma
recurrente, constante, establece y actualiza el esquema de datos IFC de tal modo que se garantiza, en cierto modo, la consistencia para toda la industria. De tal modo que cuando yo defino cómo es un elemento IFC, defino además que tiene la capacidad de albergar toda la información que yo no he definido. Esto le puede parecer un contrasentido. Lo que dice es que yo doy o brindo al sector un estándar, un esquema base de trabajo que el sector puede completar de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, pues se me ocurre, si yo, constructor, necesito saber cuál es el precio de una traviesa, ese dato lo puedo incorporar en el IFC. Pero a lo mejor al constructor le resulta de interés, pero al calculista pues no le resulta de ningún interés el peso y le resulta de mayor interés pues material, las dimensiones, lo que sea. El tema es que el esquema es capaz de albergar una serie de datos, digamos, básicos y a partir de ahí crecerlos como nos interese. Se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo de, perdón por la redundancia, el ejemplo de FGV, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que dentro del esquema IFC que establece como estándar para sus proyectos, exige un conjunto de parámetros específicos para enlazar con su ERP, con su SAP. SAP creo que es el sistema que utilizan. Entonces hay una serie de elementos, una serie de datos que cada elemento constructivo que se incorpora en el archivo IFC debe tener en consideración para poder ser trasladados a su herramienta de gestión de forma lo más transparente posible. Bueno, pues esto en realidad es el IFC. Un esquema de datos que tiene una representación geométrica, la que vimos antes, y una representación o una colección de información, de datos que se pueden operar, que se pueden introducir, que se pueden modificar, que se pueden gestionar a partir del mismo archivo que contiene esos datos. ¿Y cuándo se puede compartir o cuándo tiene interés trabajar con este formato? Bueno, realmente IFC está pensado para trabajar, para ser utilizado en todo el ciclo de vida del activo. En este caso, bueno, se van a encontrar que habitualmente las imágenes más compartidas son de edificación, pero cada vez más empezaremos a ver, en mi LinkedIn creo que pueden encontrar algunos ejemplos, cada vez más empezaremos a ver, sobre todo con la llegada del estándar 4.3, ejemplos de ferroviario, de vialidad, de puentes, como he dicho, de túneles. Estoy pensando así de buenas a primeras ejemplos que me han llegado a lo largo de mi desarrollo profesional y, bueno, pues, como les digo, puentes, intersecciones de vías, carreteras de todo tipo, ferroviarios también. Recientemente en el máster de civil en el que participo, precisamente explicando el tema de IFC, les mostraba, les facilité como ejemplo, pues toda una estación de tren, incluidas la ampliación de vías, que estaba gestionada absolutamente toda con formato IFC. Estaba trasladada la información final del proyecto, se trasladaba a la licitación en formato IFC. De tal modo que hay varios aspectos en los que los archivos o el uso de herramientas que gestionan o que son capaces de entenderse con archivos IFC son interesantes o tienen mayor peso. Fundamentalmente, creo que tres aspectos que podemos nombrar. Uno es la interoperabilidad, la capacidad de la información de ser interoperable, de poder trabajar en distintas plataformas de software, bien sea de modelado, bien sea de simulación, bien sea lo que sea, la posibilidad de trabajar con la misma información base, de estar trabajando con la garantía de que la información con la que trabajamos es exactamente la misma. Hay muchos matices al respecto. De hecho, seguro que si hay algún moderador entre los presentes o algún BIM manager con experiencia en IFC, estarán mordiéndose la lengua para no abrir el micro y decirme cómo de mentira puede ser esto que estoy diciendo. Bueno, en realidad es cierto que hay limitaciones, pero me remito al ejemplo que ponía anteriormente. Cuando yo hablo con un francés en inglés, el francés tiene un lenguaje mucho más rico
en francés que tiene en inglés, yo tengo un lenguaje mucho más rico en español que tengo en inglés, pero encontramos un punto medio en el que entendernos. Y a partir de ahí podemos trabajar juntos. Otro de los aspectos que permite o que atañe a la interoperabilidad cuando trabajamos con IFC. El poder trabajar juntos, el poder tener una colaboración multidisciplinaria. El hecho de que IFC permita una comunicación fluida entre profesionales de diferentes disciplinas establece, bueno, pues, un punto base de trabajo, pues establece una plataforma a partir de la cual podemos trabajar perfectamente de común acuerdo. Se me ocurre los ejemplos más habituales. Si yo me voy a gestionar una estación de metro, lógicamente tendré una parte de vía, pero tendré una gran parte de instalaciones que tendrán que adaptarse a esa vía. Tendré una gran parte de arquitectura, la arquitectura de esas estaciones tendrá que encajarse, tendrá que poder coordinarse, tendrá que poder hablar con, pues no sé, la parte eléctrica, la parte mecánica, todo el tema de fontanería y plomería. En fin, que hay muchas disciplinas que confluyen en un mismo proyecto y que de algún modo tienen que encontrar la forma de hablar entre sí. Y que decir tiene el hecho de que además de hablar entre sí, deben todos, de alguna forma, encontrar la forma de dar cumplimiento a los estándares BIM que se determinen. Esos estándares BIM que entendemos todos que deben promover la consistencia y calidad de los modelos de información. Cuando trabajamos con modelos BIM, con modelos IFC, no solo podemos garantizar que los estándares se cumplen con una revisión o con una indicación expresa de cómo deben ser esos estándares, sino que además podemos, con las herramientas que nos permite el estándar IFC, recientemente se publicaba la última versión de IDS, el formato por decirlo así de una forma muy gráfica, el formato que nos permite validar de forma automática los modelos. O sea, yo ya no tengo que decir, no tengo que abrir un modelo para comprobar si todos los parámetros están correctamente introducidos o si existen todos los elementos que tienen que existir, sino que lo que hago es validar por medio de una serie de reglas mis modelos IFC contra los estándares. Si el estándar se cumple, el modelo se valida. Si el estándar no se cumple, se rechaza y por lo tanto debe corregirse. El hecho de poder dar cumplimiento a estándares BIM de forma automatizada por medio de herramientas IFC nos permite validar distintos modelos desde distintas plataformas con una única herramienta. Bueno, entiendo, o por lo menos es mi parecer, que esa forma de trabajar debería ser más que, no sé, positiva, pero desde luego más que cómoda. Utilizando las herramientas en todas las fases de proyecto, como decía antes. Por supuesto en la fase de diseño, pero también, por supuesto, en la fase de obra y mantenimiento, perdón, en fase de obra para la ejecución, llevando adelante pues no solo la visualización con las distintas herramientas de las que podemos disponer para modelado, para revisión, para comprobaciones, sino también para entender cómo es un proyecto más allá del plano 2D. Aquí sí la parte geométrica cobra un mayor sentido, aquí sí la parte geométrica tiene un peso importante, pero entendamos que es una parte más del proyecto. De tal modo que, tanto con herramientas propietarias como también, como decía Raúl, con herramientas open source, de las que soy pues, bastante defensor, podemos encontrar perfecta cuenta de herramientas, de software, de todo tipo de ayudas que nos permitan, pues, en unos casos visualizarla, en otros casos editarla, en otros casos simplemente consultarla, pero tenemos una oportunidad de trabajar de forma transversal en base a un único modelo desde puntos de vista o desde aproximaciones bien distintas. No es la misma aproximación la que voy a hacer yo si trabajo con Blender BIM, como pueden ver ahí en pantalla, que si trabajo, como pueden ver a la derecha, con herramientas de texto en las que mi único interés es pues, gestionar la data, gestionar la relación de parámetros o de características que tiene mi modelo. Por supuesto, sin dejar de lado el modelado o el trabajo más del día a día que puede hacerse con cualquiera de las herramientas de autoría que hay disponibles en el mercado.
Pero a mayores de eso, incluso, bueno, me decían al principio que lo vieron con Manuel García Navas, con el buen amigo Manuel, respecto de Mamba, el hecho de poder trabajar con IFC nos permite no depender de herramientas como pueda ser un Revit, un Archicad, un Allplan, un Bentley, me da igual, la que sea, un Civil. Podemos trabajar con estas herramientas para cuestiones específicas relacionadas con aspectos concretos del trabajo de modelado de información. De tal modo que podemos, pues, por ejemplo, derivar toda la parte de cuantificación y costes a herramientas específicas que van a trabajar sobre el mismo modelo. Uy, perdón. Ya cerré el micrófono. Nada, sin problema, simplemente a veces despista un poco. Decía que nos va a permitir trabajar partes específicas del proyecto con herramientas específicamente diseñadas para sacar partido a un aspecto concreto. De tal modo que yo no necesito una herramienta de modelado, me da igual cual sea, para gestionar costes o para gestionar cuantificación de un modelo. ¿Por qué? Pues porque hay herramientas específicamente diseñadas para ello. De la misma forma, para planificación no tiene sentido que yo utilice una herramienta como puede ser un Revit, que tiene unas capacidades limitadas de gestión de la planificación, cuando una herramienta más específica, como puede ser un Syncro, me permitiría trabajar de manera específica en la planificación con una herramienta pensada única y exclusivamente para la planificación. Y en ese sentido, entiendo, les invito a que además así lo hagan, que lo razonable es utilizar cada herramienta para lo que está pensada. No quiero decir con esto que no se puedan utilizar una misma herramienta para muchos aspectos, pero estarán conmigo en que si bien yo puedo utilizar un destornillador para clavar una punta, tal vez lo más razonable sería utilizar un martillo. No digo que no haya destornilladores con cierta capacidad para clavar esa punta, pero probablemente no sea la herramienta más adecuada para ello. Con lo cual, bueno, un martillo específicamente diseñado para clavar puntas, pues será mucho más operativo. Si además le unimos que a día de hoy los costes de software son los que venimos sufriendo todos y que carece de sentido dedicar recursos o no optimizar los recursos también económicos en el mapa de software con el que vamos a trabajar dentro de la organización, pues entiendo que cada vez más se vuelve necesario, importante o incluso llega a crítico el hecho de poder trabajar con un formato, con un esquema, con un tipo de información que podamos compartir fácilmente. Centrándonos específicamente en los porqués de IFC, el por qué utilizar IFC específicamente, permítame un momento, esto me lo traigo. Aquí lo tenía. Yo por revisar las notas, que de memoria todo tampoco me viene a la cabeza. Decía que una de las cuestiones fundamentales, probablemente, lo he estado comentando, es el tema de interoperabilidad. El hecho de que podamos tener la garantía de que no se queda nadie fuera del equipo porque esté trabajando con una herramienta distinta, la garantía de que sea cual sea el aspecto al que tengamos que atender, vamos a tener una herramienta que nos permita de alguna forma aprovechar todo el trabajo que otro ha hecho para poder continuar desde ahí. No recuerdo quién era la frase de caminar a hombros de gigantes. Yo no tengo que estar reinventando la rueda constantemente para poder seguir trabajando. Tal modo que siempre que pueda integrar dentro de mi equipo al máximo de componentes, voy a estar ganando en productividad, voy a estar ganando en coherencia dentro de la información que manejo y voy a estar ganando en eficiencia y en ausencia de errores. De tal modo que una cuestión fundamental, un porqué, primer porqué para trabajar con IFC es la garantía absoluta de interoperabilidad que podemos tener con la herramienta. Repito, habrá quien nos diga, es que con IFC no se puede, lo que sea. Por supuesto. Con IFC no vamos a resolver el hambre en el mundo. Con IFC no vamos a resolver todos los problemas tecnológicos de una organización. Pero
y lo veremos con los dos elementos siguientes. Con IFC vamos a poder garantizar una importante cantidad de interacciones dentro del equipo, dentro de la organización, que nos van a permitir llegar más allá. Y nos van a permitir, sobre todo, llegar más allá con unas garantías que de otra manera, bueno, tendríamos que plantearnos. En todo caso, el tema de interoperabilidad, de colaboración multidisciplinar, como vimos, o el hecho de poder garantizar que vamos a trabajar con estándares comunes, creo que es razón suficiente para, por lo menos, valorar la inclusión de formatos y de flujos de trabajo OpenBIM dentro de nuestra organización. Otro de los clásicos, diría yo, desde mi punto de vista, bueno, quizá este sea uno de los aspectos más, como había dicho, de activista, como había dicho Raúl, uno de los aspectos en los que mayor activismo o mayor vehemencia puedo poner, quizás sea el de la independencia tecnológica. El hecho de que podamos trabajar en plataforma, independientemente de la plataforma, el hecho de que yo pueda trabajar con Revit y pueda entenderme con alguien que trabaja con Archicad y pueda entenderme con alguien que trabaja con Istram y pueda entenderme con alguien que trabaja con Civil, es fundamental para permitirme la capacidad de elegir con quién trabajo. Esto quiere decir que no me limito a una única plataforma de software, no me limito a las limitaciones que tiene una única plataforma de software. Hace poco, pues no sé si ayer, antes de ayer, alguien comentaba que cómo veíamos o qué nos parecía, lo comentaba en un grupo de WhatsApp, en los que me puedo encontrar con cierta frecuencia, preguntaba cómo de útil era Revit para el modelado de infraestructuras lineales. Yo decía, hombre, no está mal como herramienta. De nuevo, tal vez no sea la más adecuada. Solo un detalle. Recordad que Revit es, a efectos del modelado de infraestructuras, terraplanista. Para Revit, para Archicad, para Allplan, para prácticamente todas las herramientas de modelado específicamente BIM de edificación, tradicionalmente relacionadas con herramientas BIM de edificación, la Tierra es completamente plana. Bueno, esto hay mucha gente a la que no le plantea un mayor problema. A mí personalmente me preocuparía cuando estoy trabajando en una infraestructura que tiene unos kilómetros de largo, el no tener en cuenta pues, que la Tierra no solo no es plana, sino que a veces se empeña en demostrárnoslo. Entonces, el hecho de trabajar con herramientas que tienen una limitación clara respecto a la interpretación, por ejemplo, de la planidad de la Tierra, supone una limitación. Si esa limitación es incompatible con mi modelo de negocio, es incompatible con mi gestión de la obra, es incompatible con, pongan ahí lo que quieran, evidentemente necesito de alguna manera tener la capacidad de escapar de ese corsé en el que me está atrapando la herramienta que sea. Si además no me queda otro remedio, por lo que sea, porque, bueno, reconozcámoslo, a nadie se le va a ocurrir modelar una estación de metro, pues yo qué sé, con Civil 3D o con Istram. Se le ocurrirá modelarla con Revit, con Archicad, con Allplan, con Edificios, con Vectorworks, con lo que sea. Bueno, por lo tanto voy a necesitar integrar esa información, permítanme la gracia, terraplanista dentro de mi entorno que sí entiende que la Tierra tiene unas coordenadas, unos sistemas de proyección y unos sistemas de referencia determinados. Bueno, pues el no verme atrapado dentro de esa plataforma, desde mi punto de vista, es fundamental. Ya no entraríamos, o ya no voy a entrar en el hecho de asumir como cliente la capacidad de elegir la plataforma con la que trabajo. Si yo trabajo única y exclusivamente con una plataforma que me da todos los servicios, pero no me permite salir del jardín fantástico en el que me han encerrado, pues llegará un momento en el que las limitaciones me ahogarán, porque directamente no podré salir del jardín, pero todo mi ecosistema, todas mis herramientas se quedan en el jardín, dificultando mucho la escapada de esa cerca tecnológica en la que me meto y por lo tanto dificultando el intercambio de datos, por ejemplo, cuando a lo largo de un proyecto resulta que por avatares del destino va cambiando
cuestiones que pasan muy a menudo, la versión de la herramienta con la que trabajo. Esto tampoco es un problema cuando la herramienta la utilizo, pues yo qué sé, por 2, 3 años. Piensen que, por ejemplo, una herramienta Autodesk y Archicad creo que tienen ciclos de actualización de 6 meses. Y en el caso de Revit, reconozco que no es mi campo de expertise, pero por lo que yo puedo entender de las quejas de algunos clientes y de los comentarios de algunos compañeros, la vuelta atrás en versiones no solo no es posible, sino que además la vuelta, el ir hacia adelante en versiones no siempre garantiza que la información se mantenga. De tal modo que necesito de alguna manera contar con una herramienta que me garantice que esa información, que ese intercambio de datos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto se va a mantener. No, que no se va a quedar única y exclusivamente en el diseño, que no se va a quedar única y exclusivamente en la construcción, sino que además podré utilizar de forma eficiente toda esa valiosa información que he recopilado dentro de la fase de operación y mantenimiento, que a fin de cuentas será la más larga de la vida del activo. En este sentido, yo lo denomino algo así como el secuestro tecnológico. El hecho de vernos dentro de un entorno del que no podemos salir con facilidad. Ojo, y que no podamos salir no quiere decir que en un momento dado podamos exportar a un formato o podamos hacer un intercambio de datos puntual. Yo creo que la salida o la forma de evitar ese secuestro tecnológico pasa por entender que nuestros flujos de trabajo son, desde el punto de vista, desde el momento inicial, son ajenos a la plataforma con la que trabaja. Son agnósticos respecto a la plataforma. Y eso no pasa a día de hoy por otra cuestión que no sea la de utilizar flujos de trabajo OpenBIM en los que el entorno de datos puede ser el que sea, pero el formato con el que se intercambian esos datos debe ser abierto. Debe ser abierto y en este caso entiendo que debe ser IFC. Repito, la única manera de escapar de ese secuestro tecnológico, de ese secuestro de datos, de ese secuestro de información, desde mi punto de vista, es el uso de herramientas y de flujos de trabajo OpenBIM. Les decía antes, un proyecto que se alarga pues, 4, 5, 10 años, ¿hasta qué punto puede confiar en que las herramientas con las que empieza sean compatibles con las herramientas con las que finaliza? Piense cada uno de ustedes qué herramientas utilizaba hace 10 años, cuáles son las que utiliza ahora y piense también cuáles son las que probablemente todavía no conocemos, pero vayamos a utilizar dentro de 10 años. Bueno, pues, si son las mismas, algo malo está pasando. Y si no hay una forma de recuperar esa información, desde luego estamos de alguna manera pagando un peaje, pagando un secuestro tecnológico que entiendo que debe ser por lo menos considerado desde el punto de vista de la organización. Por último, y desde luego de los 3 aspectos, probablemente uno de los más críticos para una organización como puede ser Metro Bogotá, desde luego para cualquier organización que trabaje desde el ámbito público, el hecho de que mantengamos la persistencia de información. El hecho de que seamos capaces de utilizar un formato que nos permita acceder a esa información pase el tiempo que pase. Recientemente, hace unos meses, un compañero nos solicitaba dentro del equipo de BIMRES, dentro de la red de BIMRES Insiders, nos preguntaba acerca de un software de Autodesk de los años 90, preguntándose si había alguna forma de recuperar un archivo. Claro, años 90. Dirá uno, pues, ¿qué sentido tiene mantener un archivo 30 años sin abrir? Bueno, tenga el sentido que tenga, y les diré que tiene bastante sentido, tenga el sentido que tenga, el hecho es que este compañero se encontraba con que tenía la información disponible, porque estaba donde él sabía que estaba, tenía el archivo a su entera disposición, pero no había ningún software que fuese capaz de recuperarla. Evidentemente me dirán, bueno, el software original, sí, pero el software original del año 90 y tantos, pues entenderán que probablemente de conseguirlo sería difícil no solo conseguir el software, sino conseguir además que funcionase. Tendríamos que sobre algún ordenador instalar bien virtualizado, bien de forma física, año 90 y tantos, pues yo que sé, un Windows 3.1,
fin, es que ni se me ocurre con qué. Nos veríamos en el mismo problema que se vio el MoMA de Nueva York, cuando decidió abrir una sección de videojuegos en el museo. Abrieron una sección de videojuegos en el museo y no fue solo la dificultad de localizar los videojuegos que consideraban, entre comillas, obras de arte, sino que además se vieron con la necesidad de recuperar pues, televisiones antiguas para poder utilizar consolas antiguas y mostrarlas dentro de televisiones antiguas. Se vieron la necesidad de recuperar todo un entorno que ya se había perdido. Bueno, en el caso, como decía, de organizaciones públicas, el hecho de que haya una garantía de persistencia de información, desde mi punto de vista, es crítico. Crítico, porque como les digo con respecto a este compañero que quería recuperar un archivo del año 90 y tantos, la información correspondía pues, a un edificio sobre el que se había intervenido en el año 90 y tantos. A sus efectos, él lo único que necesitaba era acceder a la información para comprobar cómo había evolucionado. Lamentablemente, el no haber contado en su momento con estándares abiertos, el no haber contado con estándares ajenos a plataformas específicas y el no haber contado con herramientas que le permitiesen recuperar la información, pasase el tiempo que pasase, impidieron por completo esa comparación con el estado del año 90 y tantos. ¿Quiere decir esto que no hay otra forma de hacerlo? Pues probablemente sí, porque todos nos habremos visto en alguna ocasión teniendo que redibujar planos que solo había en papel o teniendo que levantar información a partir de, se me ocurre, nubes de puntos para recuperar el estado actual de una edificación, pero en todo caso, si conseguimos, además de lo evidente que es la parte geométrica, mantener la información, el histórico de información de toda esa data que se va generando desde el comienzo de la infraestructura, pues estarán conmigo en que tenemos una capacidad de entender lo que ha pasado, de trazar la vida de la infraestructura de una forma muchísimo más rica y probablemente hoy no tengamos claro para qué pueda servirnos, pero mañana el hecho de contar con esa información seguramente le será de gran utilidad a alguien. Por lo tanto, el mantener, el ser capaces de utilizar un formato perfectamente documentado, que no depende de tecnologías específicas y que podamos recuperar de forma completamente transparente, entiendo que es fundamental, insisto, sobre todo cuando hablamos de administraciones públicas que de alguna manera se deben a cualquiera de los ciudadanos que pueda en un momento dado requerir ese tipo de información sin ver limitada su acceso a la misma. Entonces, en ese sentido, les invito pues, a plantearse que cualquiera de las tres razones que les he mostrado, tema de interoperabilidad, tema de independencia tecnológica y tema de persistencia o perdurabilidad de la información, serán críticas a la hora de utilizar, a la hora de plantearse la inclusión de estándares de flujos de trabajo OpenBIM dentro de sus procesos, dentro de sus procedimientos de trabajo. Y con esto, pues, simplemente darles las gracias nuevamente por haberme invitado, invitarles también a que bueno, me contacten en cualquier momento para cualquier duda que pueda haber surgido o que la planteen ahora mismo si Raúl nos da tiempo para ello. Yo encantadísimo de hacerlo. Elio, muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna inquietud, por favor, se la puede plantear en el chat. Entre tanto, pues agradecerte por la charla, por la información, y quiero resaltar 3 puntos importantes que mencionas, sobre todo para lo que somos como empresa Metro. Y con lo que iniciaste pues la charla, entendiendo que nosotros no diseñamos, nosotros no construimos y la primera parte no operamos, ¿sí? Básicamente gerenciamos, estructuramos los proyectos y en una fase entraremos a operar. Y es sobre todo lo que mencionas respecto de la interoperabilidad, que en este momento no es tan cercana a nosotros por cuanto nuestra relación en la creación de los modelos y del contenido es llamémoslo, limitada. Recibimos y accedemos a esa información, pero no la creamos y no tenemos una interacción con otros, una interacción directa en la creación de esos contenidos con otros actores. Sin embargo, es importante tenerla en cuenta, esa capacidad de comunicar,
esa capacidad de comunicación es lo que nos permite esa construcción de datos. Las dos que resalto son la independencia tecnológica y la persistencia de la información, eso que mencionas, y teniendo en cuenta nosotros como entidad pública, que no podemos estar, llamémoslo, ligados o encadenados a una entidad particular de administración de esos datos, sino que debemos construir o tener la garantía de podernos mover de manera fluida y libre entre cualquier sistema, y garantizar que esa información esté disponible, porque pues, como lo mencionas, puede que en este momento no lo estén requiriendo, pero en 5 o 6 años van a pedirnos acceso a esa información, y si no tenemos una continuidad con el software de creación, pues vamos a tener allí un problema. Sumado a pues que estaríamos ligados a unos temas también de económicos o de perpetuidad en el uso de un software específico de lectura de datos. Importante porque sobre todo la charla, porque la incluimos por cuanto nuestros términos de referencia, nuestros pliegos de condiciones para las licitaciones incluyen la entrega de archivos en IFC. Pero muchos no sabemos qué es eso, muchos no teníamos conceptualizado por qué razón lo estábamos pidiendo, por qué razón se le está exigiendo a la entidad que está desarrollando la primera línea del metro. E incluso muchas veces sabiendo que está ahí, no sabemos qué hacer con él. No sabemos, sí, es un requisito, nos lo entregan, pero no sabíamos o no podríamos vislumbrar de manera clara hacia dónde apunta la continuidad de ese archivo y la importancia que tiene dentro del desarrollo del proyecto y dentro del desarrollo de la institución. Entonces, Evelio, pues muchas gracias. Entiendo que esto es un panorama mucho más amplio, y lo que vimos aquí es evidentemente, he tratado de ceñirme a los 45 minutos que habíamos hablado. Cada uno de los puntos que hemos tratado da para 45 más y para 45 más y para 45 más. Simplemente es mostrarles un poco, pues, como dice Raúl, ese panorama en el que estamos, entendamos, sobre todo los que no tienen contacto directo con la parte técnica, entendamos por qué es importante que esto llegue. Es importante porque va a ser el transporte de datos que a mí, o a contabilidad, o a mantenimiento, o a quien sea, va a serle de utilidad. Y en ese sentido, también entendamos que de la misma forma que cuando nos llega una factura revisamos que estén todos los datos, que esté el nombre del contribuyente, que esté el identificador fiscal, que esté la dirección, tenemos que conocer mínimamente el formato IFC para también entender cuándo nos está llegando la información que debe llegar. Porque una cosa es que llegue la información, otra es que llegue la información correcta y otra es que llegue la información como a nosotros nos interesa que llegue. Entonces, en ese sentido, les invito a avanzar y bueno, evidentemente, habrá que definir esos responsables que tengan mayor necesidad de conocimiento del tema, pero les invito a hacerlo porque esa cultura de la información y de la higiene en la información redunda en beneficio de todos. Sí, gracias por eso que mencionas, y respecto a la capacidad que tiene este formato y que tiene los datos contenidos en él, de poder integrar toda la compañía y todas las áreas que están desarrolladas y que tienen que ver con el metro, ¿no? Eso que mencionas, que este modelo no solamente, o este formato no solamente es útil para quienes estamos en el área técnica de revisión de diseños o de análisis de los mismos, o del seguimiento de la construcción y la supervisión de la misma, sino que redunda a todas las áreas, al área legal, al área financiera, al área administrativa, al área ejecutiva, al área de servicios. Y ese es como esa línea, como ese eje coyuntural sobre los cuales todos tenemos que converger en torno al desarrollo de nuestro proyecto y a la gestión de los datos dentro de la empresa Metro de Bogotá. Entonces, por eso la importancia de tu participación, del tema, y pues de que hayamos podido compartir en estos 45 minutos. También excelente que pues hayas podido respetar el espacio-tiempo. Entiendo que es un esfuerzo bastante. Creo que es lo menos que puedo hacer. Si me piden un tiempo, cada uno de ustedes está ahora mismo en su fase, en su jornada laboral, tendrán muchas más cosas a las que atender aparte de mi charla. Entiendo que lo mínimo que puedo hacer es respetar el tiempo que ustedes tienen previsto para el tema. Bueno, Evelio, muchísimas gracias. Si alguien tiene algo que apuntar, algo que anotar, comentar o alguna inquietud, si no, pues daríamos por terminada la charla y nos veremos el día de mañana. Evelio, que tengas unas felices festividades, que compartas con tu familia. A todos una feliz tarde. Muchas gracias. Igualmente, buen día para todos y buena jornada. Buen día, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Gracias.